Psicoflix, episodio 317. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 317, en el que vamos a hablar de intervenir con los padres en terapia infantil. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Pues muy bien, yo te decía, ¿no? Durmiendo 9 horas de media, o sea que feliz, porque dormir es de las cosas que menos me gustan, pero que mejor me sientan, la verdad. Y estaba asustado porque hicimos un directo la semana pasada y estaba viendo que este episodio no se estuviera emitiendo en directo, como ya pasó. Si la gente se suscribe a nuestro canal de YouTube, por cierto, suscribiros al canal de YouTube no solo vale con verlo, pues podría salirle que estamos en directo. En algún momento, porque ya yo la puedo liar. No es el caso, estamos bien, estamos funcionando y además estamos de Black Friday hasta el 1 de diciembre. Ya sabéis, estos packs que están disponibles solo en estas fechas. Además, como novedad, hemos abierto el curso de la muerte. Os digo así con un toque, estas grabaciones que todavía están disponibles. El curso de Kelly Wilson solo tendrá pues 2 meses desde este momento, ¿no?, en el que está saliendo. O sea, el curso, la clase, con él hemos negociado que solo esté esos 3 meses, o sea que si os apuntáis ahora, estáis a tiempo de verlo. Y ya os digo yo que para mí ha sido el mejor curso que hemos hecho hasta la fecha. Y eso que parece un tema como muy de nicho, muy de gente que solo trabaja con el duelo, pero es que la muerte está presente en absolutamente todo. Y no me enrollo más, hoy estoy muy contento porque tenemos a una amiga grabando con nosotros, así que cuéntanos, ¿quién tenemos por aquí? Mira, me hace mucha ilusión que vuelva después de 5 años aquí. Tenemos a Alba Soterino, ella es psicóloga sanitaria, cuenta con diversas especializaciones universitarias en análisis de la conducta y terapias contextuales, tanto por la Universidad de Córdoba y la Universidad de Almería, en máster en ABA para el tratamiento de autismo y otros trastornos del desarrollo por ABA España, es experta en altas capacidades intelectuales y desarrollo de talento, y bueno, pues trabaja en Cádiz con población adulta, infantil y adolescente en formato presencial y online, y además pues colabora como docente, supervisora y divulgadora en distintas entidades y medios. Bienvenida, Alba. Hola, Alba. Hola, hola, buenos días. Qué ilusión estar aquí otra vez. Bueno, ilusionados nosotros. Esos cascos que llevas, que la gente solo puede ver si nos ven en vídeo, ¿son de la Play? Parecen de la Play. Ah, son de Razer, ¿no? De estos, o Razor, o se llama esa marca. Sí, Razor, ¿no? yo digo Razer porque queda así Razer, como es más... Razer, ¿no? Y Perfecto, están sí. guapos. Y viene también con el micrófono de quita y pon y pensé en Sí. ponérmelo. Lo que pasa es que pensé que igual parecía más una teleoperadora, con todo el respeto a las teleoperadoras. Y digo, bueno, voy a poner el micro, vamos aquí a darle un aire un poquito más No, formal. hombre, tu Pero los micro. cascos siguen siendo de la Play. Ahí está. No, está muy chulo. A mí me gusta, me dan un poco de envidia. Los míos tienen aquí su micro. Mira, lo saco así y también parezco un teleoperador. Así doy las sesiones. Bueno, Alba, tu vida habrá cambiado un poco desde hace 5 años que te entrevistamos, aunque yo hace poco también, bueno, hace poco, sí, 1 año, ¿no? Te entrevisté en Válidamente y ya sé un poco cómo está tu vida, pero cuéntanos, ¿en qué estás metida? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu semana? Pues mi semana empieza yo despertándome un lunes por la mañana y cuando me doy cuenta es un viernes por la noche. Bueno, el tiempo se te No, ralentiza a los findes. eso intento, que los fines se hagan muy largos. No, pero bueno, mi día a día está lleno de proyectos y está lleno también, afortunadamente, de personas que forman parte de mi vida, al igual que yo formo parte de la suya. Y aquí estamos intentando, ¿no?, seguir aprendiendo y trabajando de la mejor manera posible, siguiendo formándonos, ¿no?, para poder ser mejores profesionales. Y bueno, y yo como muchas veces no conozco mi límite porque me meto en muchos jaleos y muchos enredos, aunque luego me arrepiento de todo, pero bendito arrepentimiento a veces también, pues nada, estoy aquí metida ahora en varias formaciones y bueno, y también cositas que irán llegando. Bien.
Bien, Qué bien, bien. bien. Bueno, 5 años desde que hablamos la última vez para el podcast. Nosotros ya hablamos en el día a día, pero 5 años desde ese episodio que ha ido cambiando para ti en la parte clínica, en cómo estás tú como terapeuta, que ha ido moviéndose más en este tema, ¿no? Que vamos a tocar hoy, que es el trabajo con los padres. ¿Qué sientes que ha habido diferente para ti estos últimos años? Buah, han pasado muchas cosas para todos estos últimos años, ¿no? Para vosotros también. Y en mi caso, hay veces que pendulo de alguna manera entre creer que sé mucho y creer que no sé absolutamente nada, lo cual considero algo muy positivo porque es lo que me impulsa a seguir aprendiendo. Es cierto que a lo largo de estos años considero que también he ido adquiriendo más tablas a la hora de comunicar, hacer podcast o incluso estar en eventos como el que se montó del Psicofest y demás. Ahora creo que tengo un poquito más de seguridad en mí misma a la hora de poder transmitir lo que creo que tengo y quiero transmitir. Y por otro lado, cada vez soy más consciente de todo lo que me queda por aprender y todo el respeto que voy adquiriendo a personas que llevan más tiempo que yo en esto y que por ende saben mucho más que yo. Así que estoy muy agradecida por seguir dedicándome a lo que me dedico, por seguir formando parte de todo este mundillo, de cositas que van saliendo y sobre todo que quieran seguir contando conmigo, como es vuestro caso. Y bueno, espero seguir creciendo en esto muchísimo más. ¿Crees que esta seguridad en ti misma ha mejorado la forma en la que intervienes con los padres? ¿O crees que los padres, a verte más seguras, te hacen más caso? Buena pregunta, muy buena pregunta. No lo sé, a lo mejor también tiene que ver porque ahora muchos padres que me llegan ya más o menos tienen mi edad o son un poquito más mayores, entonces quizás ya podemos partir de una igualdad, por decirlo de alguna manera. Ya no hay tanta diferencia como cuando a lo mejor yo tenía 25 años y que los Ujú. adolescentes por un lado pensaban que yo estaba a favor de los padres por otro lado pensaban que yo estaba a favor de sus hijos adolescentes por el hecho de ser más joven. Y bueno, creo que la edad me ha dado cierto equilibrio. Y con respecto a los padres, pues obviamente nos vamos a encontrar de todo. Hay quienes son más proactivos y más activos hacia el aprendizaje, el poder adquirir distinto tipo de herramientas, hay quien no, pero bueno, esto también depende de las barreras de cada cual, de cuál es su historia de aprendizaje y cómo las contingencias le han llevado a pedir ayuda. Así que, en resumen, creo que estos años me dan tierra a la hora de intervenir, me dan mucha Ujú. tierra. Ujú. Qué bueno oírte y ver tu evolución, ¿no? Tanto offline como online, que creo que está muy guay revisitar las cosas que uno hace en el pasado para ver qué cosas ha ido haciendo distintas con el tiempo y qué cosas ha ido manteniendo. Y algo, pues estaría muy guay también, ¿no? Empezar precisamente con eso que acabas de comentar, ¿no? Llegan los padres a terapia, te traen al niño y te dicen, quítame esta conducta del niño. Quítame al niño ¿Qué de esa haces? conducta. No, no. Es broma eso, ¿eh? Podría ser, podría ser. Pero, ¿cómo es ese proceso, no? Llega el niño a terapia y tú ves rápidamente que el problema no está ahí, ¿no? ¿Cómo reformulas y cambias la intervención a raíz de ver que el objetivo quizá que traen los padres no concuerda con el objetivo que realmente necesita, ¿no? La terapia. Sí, aquí hay una labor de exploración muy interesante, porque como he mencionado previamente, los padres traen su propia mochilita de aprendizajes, traen su propia historia. Entonces, por ejemplo, cuando atendemos a niños con necesidades específicas de apoyo educativo o traen un diagnóstico como puede ser autismo, por ejemplo, es normal que los padres pues partan de esta concepción médica, porque de alguna manera ya desde que los peques son muy pequeños, están en su primera infancia, ya les está diciendo que algo no va bien y muchas veces se menciona el término enfermedad. Y cuando hablamos de enfermedades, pues muchas veces es inevitable derivarlo a todo este concepto biomédico que implica la búsqueda de un profesional que te va a curar o va a curar a la persona que más quieres, que en este caso son tus hijos. Entonces, por ese lado, creo que tenemos que explorar cuáles son los aprendizajes previos, cuál es esta historia de los padres, es decir, con qué vocabulario están familiarizados, qué informes traen y qué les han dicho otros profesionales. De hecho, hace unos años recuerdo perfectamente una madre que me hablaba de que estaban evaluando a su hijo con autismo y que los mismos profesionales le decían que es que ella era una madre nevera. Recordemos que las madres nevera bueno, fue un término acuñado allá por los años 60-70 que te venía a decir que si los hijos tenían autismo es porque las madres no les daban suficiente calidez.
y suficiente apoyo y cariño, por lo cual ya se culpabilizaba a las madres de todo esto. Es decir, que por desgracia nos seguimos encontrando con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por un lado, como comento, lo primero considero que es hacer una labor exploratoria al respecto. Y luego también, por otro lado, que los padres entiendan que aquí somos un equipo y que cuanto más puedan implicarse ellos, pues mejor y más productivo va a ser el cambio. Entonces aquí aludimos a que los padres pues son las primeras y principales figuras de protección, de enseñanza, de apoyo que van a tener sus hijos y por lo tanto son sus mayores referentes. Muchas veces cuando atendemos a este tipo de verbalizaciones que conectan directamente con sus valores como padres y como madres, lo cierto es que hay otro tipo de perspectiva y sobre todo también cuando se ven incluidos en el proceso de terapia, porque muchas veces se deja al niño donde sea, en unas clases extraescolar o particular, ciertas actividades, etcétera, y bueno, ya los recoges y listo. Aquí no. Esto va a ser un trabajo cooperativo y común. Entonces yo abogo por ir informando a los padres de todo lo que vayamos haciendo. Sobre todo es cuando hablamos con niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. También nos podemos encontrar con otro tipo de problemas conductuales donde los padres pues quizá estén un poco más cerrados ante esta perspectiva, lo cual no deja de ser interesante, sobre todo por ver y analizar qué función tiene estas estrategias de evitación o escape hacia la intervención por parte de los padres. Pero bueno, dejo aquí que no me quiero enrollar. No, muy bien. Además me gusta mucho que pongamos en comparación todos esos verbos, que es muy habitual decir eso de curar. Cuando hablamos desde un modelo biomédico, solemos decir intervenir, pero a mí casi que me gusta más hablar de interferir, porque en realidad entre todos, ¿no? Hacemos que esa intervención se construya. El psicólogo o la psicóloga interfiere dentro de un sistema que funciona como funciona. Así que, Alba, ¿en qué porcentaje, a ojo, ¿no? Por supuesto, dirías que la gente viene con esa actitud, ¿no? De, yo sé que esto es para nosotros, que es para la familia, que vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que cambiar un montón de cosas. ¿Qué dirías? Así, a ojo, por supuesto. Ostras, pues me lo pones complicado porque yo como también trabajo con peques que ya vienen con un diagnóstico, que ya vienen con un informe psicopedagógico y demás, la perspectiva suele ser diferente porque, bueno, ya se sabe que puede haber algún tipo de dificultad de base, entonces son niños que muchas veces vienen rebotados de distintos centros o que ya llevan interviniendo o interfiriendo con ellos desde atención temprana. Entonces, bueno, ahí sí que suele haber una mayor implicación, pero también nos podemos encontrar con casos donde son los mismos padres y madres los que realmente crean las interferencias en Ujú. todo lo que es el desarrollo de intervenciones, ya no solamente con los peques, sino con ellos. Entonces yo podría decirte más o menos quizá un 70-30, Bueno. 65-35. Ahora, eso sí, sigue habiendo un sesgo de género bastante importante, porque quienes suelen estar más implicadas en la educación de los peques suelen ser las madres. Es cierto que hace un tiempo para acá cada vez me encuentro a más padres, sobre todo si son padres jóvenes, que sí que están más implicados en todo lo que es este cuidado socioemocional, este acompañamiento, pero al menos donde yo vivo lo habitual es que sean las madres quienes se sigan encargando de sostener todo este proceso y todo este tránsito en los peques. Claro, aquí podemos también, bueno, hay un tema de clase totalmente, de género, perdón, que influye particularmente en la terapia y más con niños pequeños. Y pensaban en la culpa que puede llegar a tener una madre cuando sucede todo esto que comentaban, ¿no? De las madres nevera, por ejemplo, o incluso se ha hablado de términos como madre esquizofrenógena, ¿no? También en otros contextos donde siempre se ha tendido a culpar a la madre de los problemas de los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo es este trabajo también con las madres en terapia para desmenuzar un poco eso, ¿no? Y ver que quizás pues no es una culpa, sino que una contingencia que ha ocurrido. Es algo súper interesante y también muy bonito, porque mira, precisamente antes me estáis preguntando, ¿qué es lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu carrera y demás? Fijaos, yo cuando empecé a trabajar, que tampoco tenía nociones ni de análisis de la conducta ni de absolutamente nada, yo me dedicaba
digamos, a copiar lo que había en los manuales, ¿no? Es decir, si estas técnicas funcionan, vamos a aplicar estas técnicas de la mejor manera posible. Entonces, muchas veces, claro, nos focalizamos en que el niño o la niña vaya aprendiendo habilidades o vaya desarrollando una serie de hitos, centrando nuestra intervención pues meramente en ellos, porque es lo que se supone que esperan de nosotros como profesionales. Sin embargo, todos estos años a mí me han dado una apertura para ver un poquito más allá de lo que en un lenguaje, un vocabulario biomédico se consideraría el síntoma. Es decir, muchas veces desde el modelo analítico conductual hablamos del contexto. Pero hay veces que también nos quedamos cortos, porque suele ser el contexto que rodea a los niños. Bueno, pero el contexto que rodea a los padres y este contexto que rodea a las madres, ¿cuáles son los aprendizajes de las madres? Entonces, ahora sí que afortunadamente tengo una perspectiva mucho más amplia al respecto. La culpa en las madres es algo de lo que me gusta hablar siempre, porque considero que es un melón que se ha quedado ahí un poco oculto a lo largo del tiempo y que todavía sigue habiendo muchísimo estigma en torno a lo que se espera de las madres por el mero hecho de ser madres, y muchas veces las interferencias o las barreras que podemos observar en todo este proceso interventivo vienen precisamente de las estrategias de afrontamiento o evitación derivadas de la culpa que sienten las madres. Es decir, el sentir que no lo estás haciendo lo suficientemente bien, que todo lo que pase es por tu responsabilidad, porque tú has fallado como mujer, porque tú has fallado como madre, y por lo tanto es la doble cara de la moneda, ¿no? Si hablamos de culpa, también hablamos de responsabilidad. Y desde la óptica de la madre, ellas se cargan, se responsabilizan y acaban llevando un peso que realmente no les corresponde, pero que consideran que es el peso que tienen que llevar por el hecho de ser madres. No sé si me explico. Sí, y de qué más, bueno, ¿y cuál es el rol de los padres ante esa culpa? ¿Cómo la gestionan? Bueno, ¿cómo la gestionan? ¿Cómo la sostienen? Muchas veces considero que ni siquiera son conscientes de eso. Aquí, obviamente, voy a partir de mis propios sesgos y de mi propia experiencia en terapia, pero me suelo encontrar a padres bastante implicados en una educación muy equitativa, pero también suelo encontrarme a padres cuya narrativa es que el problema lo tienen los niños con las madres, que los chavales están bien con ellos, que así que ellos aquí no tienen nada que hacer, que los dejen tranquilos y que esto es un problema de las madres, ¿no? Digamos. Entonces me suelo encontrar estos roles, primero por parte de las madres, del observar que hay una problemática y de querer solucionarla muchas veces desde este miedo y desde esta culpa, y por parte de los padres cierta externalización y cierta evitación, el decir, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, la culpa la tiene ella. Entonces, claro, si vivimos en un contexto culpabilizador, pues al final lo más habitual es que acabemos asumiendo esta culpa ante quizá otra falta de figuras de referencia, porque hay madres que sí que comunican y hablan de ello, y hay otras que por vergüenza ni siquiera lo mencionan o no son conscientes de que es la culpa hacia no ser lo suficientemente buenas madres, sea lo que sea que signifique eso. Entonces a mí personalmente siempre me gusta ofrecer este espacio para hablar de mujer a mujer, ¿sabéis? Al final hay un dicho que dice que los mejores padres somos los que no tenemos hijos. Y creo, y creo que muchas veces, y creo que muchas veces también los profesionales debemos de tener mucha humildad y comprender, porque es verdad que hay veces que podemos ver barbaridades, que nos tiemble el párpado o nos salga un tic nervioso. Pero oye, también tenemos que ponernos en los zapatos de estas personas, y nuestro trabajo también consiste en ponernos en distintas realidades, poder comprenderlas dentro de este contexto y poder dirigirnos al cambio. Claro. Pensaba mucho en esto que decías ahora y lo que decía antes Darío de la interferencia, y podemos ver, ¿no?, que muchas veces hay mucho ruido sobre cómo funcionan las cosas por parte, pues, de las redes sociales, por parte de las recomendaciones del colegio, del pediatra, de la familia, ¿no? Cada uno tiene algo que decir respecto a la conducta del hijo o de la hija, y pensaba en qué haces tú distinto para tú no perpetuar también eso en terapia, ¿no? ¿Te refieres a perpetuar en terapia los roles o...? No, reglas verbales tuyas Ah, como terapeuta que sean más de lo mismo que el ruido que hay fuera también.
Yo estoy revisándome constantemente, porque al final ya sabemos que el trabajo en psicología es un trabajo muy solitario, donde tienes que ser muy consciente del para qué dices lo que dices. Entonces, bueno, como cualquier otro ser humano, yo me sigo equivocando y me seguiré equivocando mucho, porque esta es la línea base para el aprendizaje, pero sí que intento hacer algo que no se suele hacer de una manera general, que es escuchar y ofrecer un lugar donde haya calma, donde te, donde te puedan escuchar sin juzgarte, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Sabes? ¿De dónde has venido? ¿Qué significa para ti ser padre o ser madre? ¿Y qué significa para ti estar en el mundo en el que estás? Porque no olvidemos que muchas veces jolín, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Nos enredamos en intentos de solución y muchas veces lo que ahora es problemático en un pasado nos ayudó a sobrevivir, nos ayudó a solucionar y nos ayudó de alguna manera a afrontar las distintas contingencias o distintos episodios que han ido ocurriendo en nuestra vida. También tenemos que entender la funcionalidad de todo esto, igual que, por ejemplo, un diagnóstico. Hay personas para las cuales un diagnóstico es un alivio inmediato, sobre todo cuando hablamos en el terreno infanto-juvenil, ya que gracias a eso van a poder acceder a una serie de prestaciones, de ayudas económicas, becas, etcétera. Sino, bueno, también cuál ha sido tu historia en relación a los cuidados. ¿A quién has tenido que cuidar? ¿Has sido cuidada o eres tú quien cuida? Y luego también, ¿cómo se supone, ¿no? que funciona todo esto, lo que estáis comentando, a un nivel cultural, a un nivel social? Entonces, yo lo que hago, bueno, yo no sé si será distinto al resto, no, pero al menos intento ofrecer ese espacio de escucha y de no juicio. Y creo que bajar las revoluciones es algo ya que de alguna manera va a contracorriente, o al menos intentarlo. Te hablas del contexto y de las personas que puedan estar influyendo en todas estas reglas verbales que construyen las madres y los padres. Y pienso en los abuelos, en las abuelas, también en los profesores, en las profesoras. ¿Las puedes tener en cuenta? ¿Cómo las tienes en cuenta? ¿Contactas con alguna abuela, alguna profesora, algún profesor dentro de la intervención? Cuéntanos. Con los abuelos no suelo contactar, suelo focalizarme más en los padres, eso sí. Y bueno, con los profesores hay quienes están más receptivos, hay quienes menos, hay quienes tienen una mayor deconstrucción de sus propios aprendizajes y los hay que tienen menos, ¿no? Pero bueno, desde luego aquí yo intento focalizarme en lo que es mi objetivo, en lo que es mi trabajo, porque al final, con cuanta más gente cuente, siempre va a haber más variables que no puedas controlar. Ujú. Entonces sí que aquí, aunque, jolín, claro que estoy en coordinación con orientadores, con algunos profesores y demás, intento centrarme en lo que, en mi opinión, por supuesto, en lo que yo sí que puedo intentar modificar en la medida de lo posible, que son las interacciones y las contingencias dentro del hogar, que es el entorno más controlable. Ya Ujú. luego dentro de lo que pasa en un contexto clase o en casa de los abuelos, ya es un poquito más complejo, porque también muchas veces a los abuelos no se les quiere asustar. Aquí viene todo este componente de carga cultural de lo que implica él, estoy llevando al nieto a un psicólogo. Ujú. Entonces muchos abuelos, muchas abuelas, claro, se asustan mucho, no saben muy bien cómo hacerlo, eso luego puede crear más confrontaciones en el hogar. Así que bueno, también os digo, que aquí también depende mucho del contexto social en el que nos movemos. Yo vivo en un sitio pequeño de 30.000 habitantes, así que muchas veces inevitablemente acabas conociendo al abuelo, al tío, al primo, a los padres y en mi opinión eso es sano y es positivo. Es decir, que los abueletes te vean haciendo la compra y digan, mira, está la psicóloga de mi nieto. Fíjate que me ha venido una idea, ¿no? Al hilo de esto que comentabas, pues en el trabajo terapéutico, cuando trabajamos con adultos, tú puedes rápidamente ver ciertas funciones en cómo se comporta esa persona, pero claro, aquí los padres muchas veces pues están fuera del contexto terapéutico, ¿no? Y si hablamos de la PCIT, pues sí que se le integra a los padres en el trabajo terapéutico y ya lo ves en directo esas funciones, pero ¿cómo lo haces tú o cómo lo integras para ver también esas funciones en el trabajo in situ, ¿no? En terapia. Buah, pues es muy interesante, realmente interesante. Primero me gusta ver, claro, a nivel de evaluación funcional, cuáles son las condiciones antecedentes a las que se hacen más probables que ocurran distintos problemas de conducta. Primero paso una entrevista a los padres o algún modelo de screening para el análisis funcional. Después ya empezamos a mandar registros o a través de un Google Docs, un grupo de WhatsApp, en fin, lo que sea. Entonces, claro, ya una vez que tenemos más o menos tipificado
la probabilidad de ocurrencia de distintos problemas de conducta en función de qué tipo de antecedentes, pues sí que podemos intentar diseñar sesiones de observación en consulta y ver, por ejemplo, pues cómo actúa el niño si en presencia de la madre se le pone una actividad de baja probabilidad o una actividad que no le gusta. Por ejemplo, que tenga que escribir lo que sea las tablas de multiplicar o jugamos a un juego de mesa y el peque pierde. O se le priva de atención durante un cierto tiempo para ver qué es lo que ocurre. Entonces, claro, de alguna manera es traer al presente qué es lo que está ocurriendo aquí para poder ir moldeando in situ. Y de hecho, me han ocurrido una serie de situaciones, porque bueno, anécdotas tengo aquí, vamos, para dar y para regalar. Pero sí que me ha ocurrido alguna vez de estar yo hablando con los padres y una niña pues empieza a silbar, empieza a dar golpecitos en la mesa. Entonces se ve cómo de repente los padres interrumpen la sesión para decirle que sí, cariño, que está silbando muy bien, y luego retoman. Ya muchas llamadas, ¿no? Atención constantes por parte de algunos peques. Y de hecho me ha pasado alguna vez de acabar con un peque escondido debajo de la mesa gritando que yo no quiero venir a la psicóloga, que yo no quiero. Y claro, todo esto Duro. lo vamos moldeando in situ, entonces son los padres los que se van dando cuenta, los que de repente hacen clic y dicen, ostras, yo esto no lo tenía, no lo tenía presente que estaba ocurriendo esto. Y luego verás, suele salir bien, de la mayoría de las veces. O por ejemplo, cuando trabajo con peques con autismo, que estamos desarrollando, pues no sé, estrategias de igualación, por ejemplo, o alguna actividad sensoriomotriz, intento que se habitúen a la presencia de los padres, porque muchas veces, como los pequeños no están acostumbrados a integrar a los padres en contextos de trabajo, pues luego los ven y se suben encima de la mesa, se ponen a gritar, llorar. Entonces, por ejemplo, sí que intento que muchas veces los padres estén presentes o que estén sentados al lado mía o al lado del peque y poquito a poco ir enseñándoles a ellos cómo trabajar a través de ensayos discretos con los niños y demás. Claro, al final se está trayendo aquí a consulta qué es lo que suele pasar. Y me gusta mucho aprovecharlo para moldear. Ujú. Yo creo que es un dilema que tenemos, un problema que tenemos todos los psicólogos y las psicólogas que nos hagan las tareas en casa, pero que lo hagan los padres que a veces están súper atareados, debe ser complicadísimo. Así que cuéntanos un poco qué truquitos has ido encontrando o cómo has podido ir mejorando la adherencia a ese tipo de actividades. En mi caso intento conectar con lo que realmente es importante para los padres y para las madres. Es decir, mirad, habrá padres o madres más implicados, menos implicados, con un perfil de comportamiento más evitativo, más afrontativo, lo que sea. Pero si hay algo que tienen en común es que nadie quiere ver sufrir a sus hijos. Todos quieren que sus hijos estén bien, o al menos la grandísima mayoría. Entonces, cuando yo mando registros, intento ponerlo de la manera más fácil posible. O sea, yo tengo grupos de WhatsApp con padres, por ejemplo, o hago documentos de Google Docs para que los puedan ir rellenando in situ. Intento conectar con eso que para ellos es importante. Oye, aquí estamos trabajando para tu hijo, para tu hija, pero también estamos trabajando para vosotros, para que todo esté bien en casa. Yo puedo hacer hasta aquí. Ya depende de vosotros, depende de lo que hagáis. Habrá una serie de garantías o una mayor probabilidad de garantías o menos. Desde luego, mi trabajo no implica estar detrás de nadie, necesariamente para que haga un trabajo que le corresponde. Si esa persona no se va a implicar, es completamente legítimo que no quiera hacerlo. Ahora bien, tiene que saber que la intervención pues probablemente no va a llegar a los resultados esperados. Entonces eso sí que lo suelo explicar. Yo siempre parto del beneficio de la duda. Es decir, bueno, no voy a empezar ya a meter caña, voy a esperar a ver cómo van reaccionando los padres, a ver si van cumpliendo y demás. Entonces en el momento en el que hay problemas, pues ya sí que tengo esta charlita con ellos. Pero yo no quiero hacerles sentir que son malos padres, sea lo que sea. ¿Qué significa eso? Porque realmente considero que sobre todo las madres están, por desgracia, más que habituadas a que todo el mundo les diga lo que tienen que hacer. Profesores, médicos, pediatras, todo, la cajera del supermercado, los que trabajan o sea, todo el mundo, desde que están embarazadas ya empieza el juicio social. Entonces yo no quiero ser otra más, yo no quiero ser otra carga más que les dice cómo tienen que hacer las cosas, aunque luego sí que les tengo que decir cómo hacer las cosas, pero se puede hacer también con mucha mano izquierda.
y darles esta libertad también de maniobra, pero sabiendo que, bueno, al igual que cuando tú vas a un fisio, te manda una serie de ejercicios y tú no los haces en casa, pues hay una mayor probabilidad de no conseguir los objetivos, pues esto es algo parecido. También me gusta mucho explicarles el para qué de todo. Para mí algo muy, muy importante en mi forma de intervenir es que todo tenga mucha coherencia, mucho sentido, que estén de acuerdo y que entiendan el para qué hacemos lo que hacemos. Entonces, ahí sí que soy un poco machacona. Y claro, como los padres eso lo pueden llegar o sea, lo pueden entender, obviamente sí que es más fácil o hay una mayor probabilidad que haya una mayor adherencia al tratamiento. Porque luego también reciben esta seguridad por mi parte, de decirles, oye, vamos a trabajar en esta línea. Si esto no funciona, iremos recalculando ruta, no os preocupéis, aquí somos un equipo, pero tenemos que trabajar. Mira, al hilo de esto justo que estás diciendo, pensaba en ya esa discriminación del análisis funcional propio de cada padre, ¿no? Y muchas veces implica el contacto con la frustración de no hacer lo que se siente bien ahora, que puede ser darle una pantalla o algo al niño, eh, y sostener esa frustración, ¿no? Cómo ese trabajo y cómo lo va señalando también y si hace este trabajo de microanálisis funcional también con eso. Es muy difícil porque darle la pantalla a un niño muchas veces ya funciona como una estrategia de escape un tanto desesperada. Yo lo que me estoy encontrando es que los padres están muy cansados, las madres Ujú. están muy cansadas, pero también los niños están cansados, aburridos, muchas veces están solos, no tienen tantas oportunidades de interacción, porque al final la problemática en sí no es que usen pantallas o que jueguen a videojuegos, que jueguen a Minecraft, a Roblox, sino que es todo lo que podrían estar haciendo y no están haciendo de una manera alternativa o incompatible. Entonces, es muy complicado sobre todo porque hay que poner en marcha otro tipo de estrategias alternativas y muchas veces aquí también jugamos con esta comodidad de los padres porque por mucho que se queje, muchas veces, pues claro, el darles el móvil o darles la tablet es la única estrategia que tienen para poder estar tranquilos haciendo la cena, poniendo lavadoras o dedicándose a lo que se tengan que dedicar. Y el hecho de desplegar comportamientos alternativos a ello, pues al final tiene un coste de respuesta, que es que van a tener que estar pendientes. Y los hay quienes lo pueden asumir y los hay que es muy complicado porque quizá hay algún miembro de la familia enfermo al que hay que atenderle, horarios de trabajo completamente exigentes, si son autónomos luego tienen que llevarse trabajo a casa, si son familia numerosa, por lo tanto vamos a tener que adecuarnos a las condiciones y circunstancias de cada contexto. Hay veces que nuestra intervención ideal pues llegaría hasta un peldaño 50 y nos vamos a quedar en un peldaño 20. Bueno, pues vamos a ver estos 20 peldaños, que es lo que hemos conseguido, y ver si se puede hacer algo más a partir de aquí. Pero desde luego no tenemos todas las variables a nuestro favor. Ojalá. Aquí también entra nuestro propio manejo de la frustración, ¿eh? Nuestro propio análisis funcional. Y es que cómo me pongo yo en contacto con la frustración que me genera que los resultados de mi intervención no estén saliendo como a mí me gustaría, como yo espero, o si hay variables que se me escapan, el decir, ¿cómo se me ha podido escapar esto? Esa No sé si os pasa frustración, también. por Sí, supuesto. No, no, 100%. soy Ángeles, un ser de luz, a mí eso no me pasa. Justo esa frustración o la culpa puede suavizarse mucho si te sobreimplicas. Antes pensaba en los grupos de WhatsApp que tienes que tener en tu teléfono, la cantidad de grupos que entonces tienes que tener, la cantidad de inputs que puedes recibir y lo fácil que sería sobreimplicarse, ¿no? Ante la alta demanda de un padre o de una madre. ¿Cómo manejas esos límites que a veces incluso son contraproducentes? Claro, el sobrepasarse, quiero decir. Es algo que sigo trabajando conmigo misma y creo que va a ser mi asunto pendiente durante muchísimo tiempo, porque yo ya por mi propia historia tengo tendencia a responsabilizarme mucho, a sobreimplicarme también, pero bueno, porque a los psicólogos se nos echa mucha carga, ¿no? Y se nos responsabiliza también de muchas Ujú. cosas y tened en cuenta que jolín, dentro de la propia psicología, los comportamientos que se refuerzan son comportamientos muy complacientes, muy de estar disponible, de escucha, de cariño, de empatía, un lugar seguro, y eso también puede ser contraproducente para nosotros, porque si eso es lo que se nos refuerza, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Ya estaríamos puestos bajo contingencias de castigo, lo cual no nos conviene absolutamente nada. Y luego, pues bueno, yo tengo esta tendencia a sobreimplicarme
Y ya de un tiempo para acá estoy poniéndome más firme conmigo misma para que no me cueste mi propia salud. Estoy marcando algunos límites, aunque me haga entrar en contacto con mi propio malestar, obviamente. Y, y creo que es algo que voy a tener que seguir haciendo, porque como os comenté antes, yo vivo en un sitio pequeño con las contingencias que implica vivir en un sitio pequeño, que es que te puedan parar por la calle, te puedan parar en el supermercado, o comprando el pan, etcétera. Entonces, bueno, hay que saber cómo manejar con mano izquierda, pero sin que a cada cual le acabe afectando su salud. ¿Cómo lo haces tú Mm. cuando te lo encuentras por el pueblo? Cuéntanos cómo es ese manejo de contingencia comprando el pan. Tira cuerda huida y echa a O correr. sea que queréis que tire de chisme, o sea, queréis Por que tire favor Quiere, de y batallitas y gracias. de entrenamiento de anécdotas. intervalo de alta intensidad, va corriendo por allí. Perfecto. Totalmente, sí, hay veces que puedes sobrecargar, hay veces que puedes sobrecargar un poco, pero bueno, sí que podemos trabajar el entrenamiento en comunicación asertiva. Yo tengo algunas frases que me suelen servir bastante bien, como el, oye, ¿qué te parece si esto mejor lo hablamos en consulta y me lo cuentas mejor que aquí en medio de la calle? Ya es más complejo, yo no te entiendo bien, no te puedo escuchar bien. O decir, oye, ¿qué te parece si en vez de contármelo por aquí, me mandas un WhatsApp y ya vamos viendo cómo lo hacemos? ¿Sabes? Hay veces que, a ver, obviamente cuando uno se encuentra mal, lo que quiere es que le ayuden rápido y que le Claro. quiten este malestar de encima. Sí, es que yo lo comprendo, pero es verdad que hay que o sea, la gente lo suele comprender, pero hay quien no lo comprende tanto y te exige y te demanda, ya sobre todo en situaciones donde tienes lista de espera y la gente te escribe, oye, pero ¿cuándo? Oye, pero ¿cuándo? Y pero ¿cuándo? Y dices, solamente tengo dos manos. O sea, tengo dos manos, dos piernas, y yo sé, y yo incluso se lo digo a la gente. Digo, es que mi problema es que yo quiero ayudar a todo el mundo. Y no puedo ayudar a todo el mundo. Entonces, claro, aquí yo ya me pongo en contacto con mi propia frustración, con mi propio malestar, e intento decirme a mí misma esta frase de Alba, solo tienes dos manos, solo tienes dos piernas, haz lo que puedas, como puedas, y ya vamos viendo. Mis intenciones siempre son buenas, desde luego, aunque luego me pueda equivocar muchísimo, ¿eh? Como todos. Estaba pensando también en no solo en la sobreimplicación, sino en el sobreesfuerzo a veces o en la gran inversión de recursos que a veces se hace y que no tienen por qué ser, no tienen por qué correlacionar con una mejora. Es decir, a veces hay muchas horas de sombra, muchas actividades, quieren más horas de sesión y no por ello vamos a conseguir alcanzar los objetivos antes. Se acerca una regla interesante, ¿no?, que hay que ir rompiendo a veces en consulta, así que cuéntanos un poco si es que has vivido esta situación, porque yo es que lo he hablado mucho con algunas compañeras que me cuentan cómo los padres quieren dar muchísimo, ¿no?, o invertir muchos recursos en la mejora de sus niños y de sus niñas y que no por ello van a conseguir esos objetivos. ¿A qué te refieres con invertir muchos? Muchísimas actividades de estimulación, muchísimas horas de sombra. Esto a veces incluso hace que ellos mismos no están tan presentes con sus hijos y con sus hijas, porque claro, los niños y las niñas están rodeadas de un montón de profesionales, no están con sus padres, que son a veces los que tienen que ir moldeando y modelando lo que va ocurriendo en casa. Totalmente. En mi experiencia sí que puedo comentar que cuando he trabajado con niños con necesidades educativas especiales, como por ejemplo autismo, pueden darse en líneas muy generales, dos perfiles que distan aparentemente a nivel morfológico el uno del otro. Por un lado, tenemos esta pena de, ay, mi niño, pobrecito, y como pobrecito mi niño que no va a llegar a conseguir lo que considera, o sea, lo que consiguen, como llaman ellos, los niños normales, ¿no? Como, en fin, este estándar de normalidad, en fin. Entonces, claro, como nos da tanta penita, pues al final tendemos a sobreproteger mucho. Y claro, tenemos a padres que están muy encima, muy implicados, pero por esta pena, ¿no? De, ay, Ujú. pobrecito, le voy a dar lo que quiera, ay, pobrecito, pero ¿qué más da tal? Y luego, por otro lado, tenemos a padres y madres que son mucho más cañeros, que son mucho más exigentes, porque precisamente son conscientes de las dificultades que tienen sus hijos. Entonces, de alguna manera, como ven que el entorno no les va a proveer ni ofrecer las oportunidades de aprendizaje que a ellos les gustaría, pues tienden a implicarse mucho y de alguna manera sobrecompensar, mandándoles muchas tareas, llevándolos a muchas actividades y no por ello es más producente. Ujú. Entonces, yo cuando me planteo este tipo de casos,
Y esto llega a ser un problema porque en muchos casos son los mismos niños los que te lo piden y no implica ningún problema necesariamente. Los niños están ajustados y en un contexto muy guay, que a ellos les gusta mucho y perfecto. Pero si esto supone algún problema, yo lo que siempre les digo a los padres es aquello de que el día de mañana los niños sí recordarán todas las actividades que han hecho y aquella profesora, aquel profesor, pero que respecto a los padres, lo que van a recordar era cuando jugaban con ellos. ¿Y cómo les hacían sentir? Porque al final, yo no sé vosotros, pero en mi caso, si yo echo la vista atrás, pues yo lo que recuerdo es cuando mi padre, antes de almorzar los fines de semana, nos llevaba a mi hermana y a mí a tirar unas canastas, o nos llevaba a jugar al tenis, o cuando jugaba con mi hermana a tal y luego venía. Es decir, que al final lo que los niños van a recordar es el tiempo que pasaron juntos. Entonces muchas veces, claro, como vivimos en esta sociedad cada vez más individualista, tan competitiva, es como la sensación de que nunca es suficiente. Y si a los niños hay que apuntarlos a inglés, claro, es que el inglés les va a abrir ¿no? la vía, el futuro, el día de mañana y demás. Bueno, sí, lo entiendo, claro, pero también tus niños quieren jugar contigo. Llegará un momento en el que no quieran jugar contigo, llegará un momento en el que ya no te necesiten. Aprovechalo ahora. Que digo que esto también se intensificará, perdona, Ye, en niños y niñas con altas capacidades, que a veces pueden estar sobreestimulados justo para eso. No sé si es así o no, yo no es algo que controle. Hay niños que requieren de mucha estimulación, hay niños que constantemente quieren estar aprendiendo, quieren estar haciendo cosas. Eso no tiene por qué ser un problema tampoco. También me encuentro a muchos chavales con altas capacidades que su plan favorito del mundo es tirarse a jugar a la Nintendo Switch una tarde entera en pijama en su cama. O sea, Ujú. que no requieren de mucho más. Pero bueno, sea como sea, entiendo que también forma parte de la propia percepción, no de incompetencia, pero sí de falta de recursos de los padres. Es decir, yo no voy a ser capaz de proveer a mi hijo de lo que mi hijo necesita, tengo que buscar esta ayuda fuera. Y no está mal, ¿eh? No está Ujú. mal, pero claro, tendremos que ver hasta qué punto toda esta batería de actividades puede llegar a crear una sobrecarga, tanto en los chavales como en los padres y en las madres, porque no olvidemos que muchas veces lo que los niños reciben es lo que tienden a emitir y lo que tienden a imitar y a copiar. Claro, es tan importante tener en cuenta pues la precariedad, la falta de red de apoyo, la presión social y todo lo que puede derivarse, ¿no? Que influya en los procesos terapéuticos. Y Alba, como analista de la conducta, sabemos que somos muy precisos con el uso del lenguaje. Y a mí una cosa que me gusta mucho de ti es que sabes transmitir muy bien formato divulgativo. Y quiero que me cuentes, ¿no? ¿Cómo es el proceso de trasladar ese lenguaje tan funcional y analítico a algo coloquial con los padres, ¿no? ¿Cómo llevas ese lenguaje al trabajo con el análisis funcional sin decir que es un análisis funcional, ¿no? Yo sí digo que sí que digo que es lo que es un análisis funcional, explico lo que es, pero es que en mi caso, para mí lo Sí. complicado es ponerme técnica. Es decir, yo Ah, puedo sí. conocer las bases, sí, puedo haber leído mucho, puedo haber impartido muchas formaciones, pero que para mí lo difícil es utilizar la terminología técnica adecuada y precisa en el contexto que lo requiere. Para mí lo fácil es poder, pues, hablar con la gente de a pie, gente que no conoce esto, y poder explicarles, y de una manera muy clara, muy concisa, muy concreta, y además con mucho sentido del humor. Es decir, que, jolina, estamos hablando de todo este proceso de terapia y tal, como, como algo muy serio, de mucha responsabilidad, pero que también nos podemos reír muchísimo. Yo luego con los niños me río mogollón y muchas veces con los padres también me río muchísimo y con algunos podemos compartir anécdotas mucho más personales. Y yo creo que esa cercanía es algo que también se valora. Yo recuerdo hace muchos años una mujer que me decía, ay, Arba, a mí me encanta estar contigo. Dice, porque tú eres profesional, pero antes que profesional, tú eres humana. Y me lo decía ella, tú eres humana. Y me quedé mucho con esta frase. Y digo, claro, es que ¿de qué te sirve aquí manejar las bases experimentales de la conducta y toda la teoría sobre análisis conductual aplicado si luego no eres capaz de llevarlo a tierra, como estábamos comentando, y poder sentarte delante de unos padres, unos niños, unos profesores y decir, remangarnos, cogernos el moño, bueno, en mi caso, y decir, a ver, Yo eso no. señores, aquí que tenemos. Ya, yo sé que tú eso no. De momento, de momento, No, 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 no tiene pinta. Álvaro, yo de siempre momento. te he visto Sí. como eso que decía de tirarte a tierra y tal, de meterte en el barro y tener un montón de recursos. Y yo creo que la gente va a valorar mucho que les puedas decir de dónde salen, que yo sé que tú eres muy creativa, pero no sé si es que sigues alguna cuenta, que sé que sigues alguna, porque he visto que has reposteado alguna vez a un chico que estaba ahí haciendo una actividad Profe una vez. Jugón.
¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. Cuéntanos, ¿de dónde salen muchos de estos recursos? ¿Cómo los buscas? ¿Usas la IA? Cuéntanos. Yo he usado la IA, por ejemplo, a la hora de hacer metáforas con los niños o a la hora de, sí, o de crear ciertas historias o, por ejemplo, cuando trabajo con chavales con altas capacidades intelectuales y les pongo, no sé, problemas de lógica matemática, pues le pido a la IA que me los elabore con temática del Mario Bros. O Ujú, temática de Fortnite o algo que, ¿sabes? Algo que les guste mucho. Y la IA, desde luego, a mí sí que me sirve mucho para poder organizar y ujú. para poder tipificar. Eso sí, para otras cosas la IA es un horror, pero Ya. para lo que es organizar información, la verdad es que suele ser bastante útil. Y luego, a nivel de recursos, el Instagram que tú comentabas es el de Profe Jugón, que para mí es como la Biblia de los juegos de mesa. Además, es un hombre simpatiquísimo. Pero bueno, luego también hay una web que estoy tanteando últimamente, de hecho he colaborado con ellos, que se llama Ability, que tiene bastante material sobre educación en lo que es el trabajo en las emociones, atención y concentración, tiene Ujú. muchísimos recursos. Pero luego, sobre todo, creo que muchas veces los que trabajamos con niños, con chavales, nos quedamos en el ámbito de la psicología. Y yo al final a quienes sigo mucho son a pedagogos, a profesores, a logopedas. Yo aprendí a trabajar con juegos de mesa gracias a la logopeda que trabaja conmigo, porque yo veía que ella sacaba juegos de mesa y yo empecé a sacar juegos de mesa. Es decir, que no nos quedemos solamente con el ámbito de la psicología, cuando los pedagogos y psicopedagogos elaboran materiales constantemente. La web, por ejemplo, de Orientación Andújar tiene muchísima información. Hay muchas web también que son para juegos online, que parten de distintas temáticas. Es decir, realmente muchos recursos, pero muchos de ellos van más allá de la psicología. Qué guay. Tenemos un episodio contigo de hace 5 años hablando de los juegos en Sí. terapia y yo creo que todavía sigue siendo igualmente válido que aquel momento, ¿no? Así que lo vamos a enlazar también en la descripción del programa para que la gente lo pueda escuchar. Y Alba, Oh, estamos llegando casi al final del episodio. Mucho de lo que hemos comentado, seguramente hay dudas, cosas que se han quedado en el tintero y mucha gente querrá contactarte para saber un poquito más sobre el tema, dónde te podrían encontrar. pues me pueden encontrar a través de mi web, albasotelino.es, que me ha quedado muy chula, así que Por echarle cierto, un la ojo, vi estoy ayer muy y me Está muy orgullosa. encantó, ¿eh? Muy chula, guay, está muy muy, chula. muy Sí, guay. sí, sí, sí. Mis Estoy muy dieces. orgullosa. Luego, por otro lado, en Instagram, @albasotelino, y bueno, por ahí me pueden contactar. Y a través de mi web, pues bueno, también viene el teléfono, viene el email, así que no van a tener ningún tipo de problema. Y yo encantadísima de poder echarle un cable a quien lo necesite. Muy Y bien, bueno, pues. oye, ahora que estamos llegando al final, claro, cuando estaba hablando de todo el tema de la culpa, de la historia de aprendizaje de las madres, recuerdo una anécdota que sé que a ti te encanta, Por favor, cuéntala, porque que no podía pasar este episodio sin contarla, que es, claro, Darío, tú no te la sabes, No, es una anécdota no, con mi madre, que me perdone, por favor, o sea, si me está escuchando, que me perdone por te lo que voy a mandamos este contar, reel. pero es... Justo este. Ay, mándaselo. Sí, Un mándaselo. corte de Que esto. es que es una anécdota que además yo le suelo contar a muchas madres, que es que, y no hace tanto de esto, ¿eh? Hace 2 o 3 años ella tenía que ir a descambiar unos zapatos a un centro comercial y me preguntó si quería ir con ella. Le dije que venga, vale, que sí, que la acompañaba y tal. Entonces ya aprovechamos y ya pues nos metimos a ver tiendas de ropa. Entonces yo estaba en la cola con algunas prendas y tal, y viene mi madre, se pone a mi lado y me dice, Albi, o sea, además este tonito, Albi, mira, tú tienes la ropa, ¿vale? Pues tú espera en la cola. Y cuando llegue tu turno, pues tú te vas donde está esta chica y que ya ella te lo pase y ya tú le pagas. Y claro, me la quedé mirando en silencio. Le dije, mamá, yo, mamá, ¿por qué me tratas como una niña de 12 años? O sea, qué vergüenza. Y claro, yo no sabía por dónde me iba a salir ella, y no sé qué contestación me va a dar y tal. Y ella se quedó callada durante 2 segundos, me miró y me dice, ay, Alba, déjame ser madre. Y ahí lo entendí. Claro, lo que mi madre necesitaba en ese momento era de alguna manera saber que yo la seguía necesitando, que yo requería de ella para que me dijera qué es lo que tenía que hacer. Entonces, pues nada, yo me reí, ella se rió y fuera. Pero me sirve mucho y me hace muchísima gracia cuando trabajo esto con las madres, porque todas dicen, sí, es que justo eso, justo eso.
Claro, lo que a mí me pasa es justo eso. Entonces, muchas veces podemos utilizar cosas que nos pasan como o sea, como recursos y como también metáforas de lo que puede suceder o como distintas analogías y es un material muy valioso. Es decir, que muchas veces también buscamos fuera los recursos, pero ostras, que en nuestra vida diaria tenemos mogollón de situaciones. Y que además, a ver, tanto que estábamos hablando del contexto, que yo vivo en Cádiz, que aquí todo lo que son los dobles sentidos, lo que es el sentido del humor, lo que son anécdotas, está muy, muy presente en el folclore popular y lingüístico. Así que lo tenemos que aprovechar, por supuesto. Bueno, muchas gracias por contarlo. Le mandaremos este clip a tu madre. Le mandamos un beso también desde aquí, que seguro que le hará mucha ilusión escuchar esto. Capaz de llamaros para invitaros a comer un pucherito. Pues mira, ya Nosotros va vamos donde pegando, haga ¿eh? falta. Qué guay. Pues Alba, muchas gracias por estar aquí, por venirte, porque sigamos sumando episodios muchos años más y un placer siempre escucharte. Muchas gracias, El Alba. placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias a ti y muchas gracias a ti que estás escuchando el episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene estará por aquí Pía Gutiérrez desde Argentina, que nos hablará del momento presente en el trabajo en terapia de pareja desde ACT. Y nada más, recordaros que tenéis todo el Black Friday disponible hasta el 1 de diciembre. Lo tenéis todo descrito en la descripción de este programa. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! Hasta luego.